Quiebre total. Mientras uno de los voceros más fervientes de Trump, Marco Rubio, se desvivía por endurecer el cerco diplomático contra Venezuela, la Casa Blanca avalaba, sin reparos, la permanencia de Chevron en territorio bolivariano. Una jugada que dejó al senador al borde del descrédito. El conflicto no fue menor. La política exterior de Estados Unidos quedó al desnudo, mostrando fisuras profundas entre el discurso y la acción. Rubio, convertido en rostro de una retórica dura y sancionadora, terminó siendo desautorizado por las propias decisiones del expresidente Trump. Los detalles, a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado 5 de abril hablaremos de la alianza ruso-china, el plan secreto que Estados Unidos no pudo destruir. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Un giro inesperado dejó en ridículo a Marco Rubio. El senador republicano, conocido por su postura implacable contra Venezuela, quedó totalmente desautorizado por la propia administración Trump. Mientras el secretario de Estado lanzaba amenazas a diestra y siniestra contra quienes tuvieran la osadía de negociar con Caracas, desde Washington se daba luz verde para que Chevron, una de las mayores petroleras estadounidenses, continuara con sus operaciones en Venezuela. La incoherencia fue tan evidente que ni el más férreo defensor de la política exterior estadounidense pudo disimular el golpe. Rubio, que solía jactarse de ser la voz firme frente al régimen chavista, quedó atrapado en una encrucijada diplomática que pulverizó su credibilidad y dejó su narrativa tambaleando. Con una retórica cargada de amenazas y condenas, el secretario de Estado intentó presentarse como el adalid de la justicia continental, arremetiendo con dureza contra cualquier nación que mantuviera lazos económicos con el gobierno de Nicolás Maduro. Las declaraciones fueron tajantes. Todo país que permitiera la actividad de sus empresas dentro de Venezuela sería blanco de sanciones inmediatas por parte del gobierno estadounidense. Un discurso beligerante que buscaba asfixiar aún más al país petrolero y marginarlo del escenario internacional. En medio de este vendaval, Marco Rubio asumió el rol de portavoz inclemente, repitiendo con fervor cada línea del discurso oficial. Sin embargo, jamás imaginó que esa misma administración, a la que tanto defendía, lo dejaría en evidencia con una maniobra que desnudaba una contradicción monumental. El mensaje fue contundente y sin espacio para interpretaciones. Estados Unidos no tolerará que terceros países ni sus compañías petroleras produzcan, extraigan o exporten petróleo y productos derivados junto con el gobierno de Maduro en Venezuela, proclamó Rubio. No tardó en viralizarse. Su advertencia se replicó con fuerza en redes sociales, noticieros y debates políticos. Con tono solemne, planteó un escenario de castigos inminentes para quienes desafiaran la voluntad de la Casa Blanca. Un llamado cargado de autoridad, que duraría muy poco. Justo cuando parecía que todo el aparato estadounidense marchaba al unísono, un anuncio desde el despacho Oval rompió el esquema. En una jugada que dejó pasmados a muchos, Donald Trump autorizó a Chevron a seguir operando en Venezuela hasta el 27 de mayo de 2025, una decisión que demolió en segundos toda la construcción discursiva de Rubio. Nada sorprende ya en este espectáculo de contradicciones. Rubio podría ser apenas un actor de reparto en el teatro de lo absurdo que hoy protagoniza la administración Trump, porque la verdad es que antes de sus declaraciones el propio gobierno ya había marcado la cancha con una decisión contundente. El anuncio fue concreto: aplicar un arancel del 25% sobre las operaciones comerciales con países que adquieran petróleo o gas venezolano, una medida con fecha de inicio el 2 de abril. Rubio se aferró a este pronunciamiento como si fuera una bandera de victoria, pero no pasó mucho para que esa narrativa comenzara a tambalear. El caso Chevron amenaza con desmoronarlo todo. De pronto, el telón cayó con fuerza sobre Rubio. Quedó solo, obligado a dar la cara por una administración que parece haberlo empujado al centro del escenario para luego dejarlo caer. ¿Fue esto parte de una estrategia pensada?
o simplemente lo lanzaron al vacío sin red. Resultaba casi ofensivo lo evidente y la contradicción. Mientras Rubio encendía alarmas con su retórica incendiaria, Trump adoptaba una postura completamente opuesta, favoreciendo los intereses de Chevron y manteniéndola al margen de cualquier castigo. La jugada dejó heridas abiertas. Rubio fue despojado de autoridad con una facilidad pasmosa. Al extenderle la mano a Chevron, la administración Trump no solo aceptaba la continuidad de su vínculo con Venezuela, sino que desmontaba públicamente el discurso que Rubio había defendido con tanto ahínco. La postura de la Casa Blanca fue tan sorpresiva como humillante. El secretario de Estado, acostumbrado a dar órdenes y dictar condiciones, terminó relegado al papel de mero espectador, sin margen de maniobra, sin voz. Aunque en un primer momento muchos justificaron la extensión de la licencia de Chevron como una decisión pragmática frente a la volatilidad del mercado energético venezolano, lo cierto es que esa decisión dejó en evidencia la fractura dentro del propio discurso republicano. Mientras Rubio exigía castigos ejemplares y sanciones fulminantes, el gobierno al que representa se inclinaba por un camino más complaciente. Y lo hacía, además, sin ocultarlo, dejando claro que, al menos para Chevron, las reglas del juego eran otras. No fue una simple decisión administrativa. La extensión otorgada a Chevron envió una señal inequívoca. La política real de Trump respecto a Venezuela se distanciaba por completo del libreto que Rubio venía repitiendo con fervor. El senador, que se había mostrado como el gran adalid de las sanciones, terminó reducido a un espectador sin capacidad de incidir en la línea que su propio gobierno empezaba a trazar. El impacto fue mayor al analizar el peso que Chevron tiene en la economía venezolana. Su presencia no es menor. La multinacional norteamericana representa alrededor del 25% de toda la producción petrolera del país, convirtiéndose en un actor esencial para sostener las operaciones de una nación que depende casi exclusivamente del crudo. Desde la óptica de varios expertos, permitirle continuar con sus operaciones no solo reflejaba los obstáculos que enfrentaba Estados Unidos para aislar completamente al gobierno de Maduro, sino también revelaba un reconocimiento tácito de que el castigo económico total podría desencadenar efectos adversos a nivel internacional. En ese contexto, la jugada de Trump se interpretó como una maniobra táctica, evitar una ruptura directa con los intereses corporativos, mientras se seguía simulando una postura de dureza contra el régimen chavista. Una fachada de presión que, en los hechos, se mostraba cada vez más flexible. Pero si alguien salió golpeado de todo esto, ese fue Marco Rubio. Lejos de salir fortalecido, su figura terminó desplomándose frente a una jugada que lo dejó fuera de juego. Su rol quedó reducido a un político que había perdido peso y autoridad frente a las decisiones más importantes. ¿Con qué cara podía ahora sostener su discurso de mano dura si su propio gobierno actuaba con total indiferencia a sus advertencias? ¿Qué margen tenía para seguir liderando esa cruzada diplomática si los hechos demostraban que Trump caminaba en dirección contraria a lo que él defendía? Nadie salió a defenderlo, nadie explicó la contradicción, y su silencio posterior fue más que revelador. En lugar de una respuesta, lo que hubo fue un vacío que evidenció, sin necesidad de palabras, la falta de unidad en la administración y el desgaste político del propio Rubio. Durante años, había cimentado su perfil como el rostro visible de la presión contra Maduro, pero en cuestión de días, esa imagen se resquebrajó. La realidad mostró que en el ajedrez de Trump, el senador era solo una pieza más, prescindible y fácilmente sacrificable si la estrategia geopolítica así lo requería. Este sábado 5 de abril, Estados Unidos está desesperado por separar a Rusia de China, incluso si tiene que sacrificar a Ucrania en el proceso. Lo que no sabían es que Pekín y Moscú tenían un as bajo la manga que destruiría su esperanza de mantener su hegemonía global. La alianza ruso-china. El plan secreto que Estados Unidos no pudo destruir. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa.
para ayudarnos a continuar haciendo estos videos. Puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.